A veces las conversaciones sobre la comparación Israel como Estado apartheid se producen de la siguiente forma. Primero, la persona agrede e insulta al Estado judío, con todo tipo de epítetos. Entre ellos, Israel es un Estado apartheid. Luego, cuando lo frenas contundentemente, el agresor modifica sus formas cuestionando más moderadamente. ¿Cómo lo frenas contundentemente? Depende mucho de tus intereses en ese momento y también de tus capacidades. Las opciones van desde una respuesta cínica. ¿Estás haciendo un curso acelerado para recibirte de judeófobo y tratas de repetir una de las clases que te enseñaron? Pasando por una moderada. Sueles decir cosas inteligentes y hasta parecías una persona íntegra, hasta que abriste la boca hoy. Terminando con un... ¿Tú entiendes que le estás faltando el respeto a los que realmente sufrieron por el apartheid, banalizando su sufrimiento? Algunas veces el agresor se modera justificándose con un «Ok, entiendo que no es exactamente lo mismo, pero es parecido». Ten en cuenta que el hecho que una planta y un rinoceronte respiren, o que un cochecito de bebé y un Airbus A380 sirvan para transportar seres humanos de un lugar a otro, el hecho que posean alguna cualidad similar no lo transforman en lo mismo, y decir que son parecidos suena especialmente ridículo y surrealista. Ahora bien, cuando una persona acusa a Israel de poseer un régimen apartheid, se refieren, muchas veces sin saberlo, a dos comparaciones inmorales a la vez. Por un lado, la situación de los árabes palestinos que poseen ciudadanía israelí y que viven dentro de la línea de cese de fuego de 1949, en ciudades como Yafo, Haifa, Nazaret o Al-Fajen. Por otro lado, la relación entre Israel y los árabes palestinos de la Autoridad Palestina en Cisjordania o en Gaza. Afirmar que los árabes palestinos dentro de Israel viven en un régimen de apartheid es tan ridículo como el que emite tal sentencia. Los árabes en Israel, aproximadamente el 20% de la población, poseen exactamente los mismos derechos que la mayoría de la población que es judía y no tienen las mismas obligaciones. Por ejemplo, los jóvenes de 18 años árabes israelíes no tienen la obligación de invertir 3 años de su vida en servir en el ejército israelí. Ellos poseen una amplia representación en la Knesset, el Parlamento israelí. Poseen jueces, incluso uno de ellos, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Salim Yubran, dictó sentencia condenando a prisión a un presidente de Israel. Los árabes israelíes son representados entre los actores, cantantes, médicos, reinas de belleza y deportistas de Israel. Más aún, los árabes cristianos en Israel poseen un estatus socioeconómico más alto que la mayoría judía. ¿Hay discriminación en Israel? Por supuesto que sí, como la hay en casi todas las sociedades del mundo. Más aún, posiblemente haya mucha menos discriminación que la que solemos ver en países de habla hispana hacia personas de ascendencia indígenas, hacia los así llamados villeros en Argentina, hacia las personas de las favelas en Brasil o hacia los así llamados sudacas o los moros en España. En general, fanáticos acusan a Israel de ser un estado apartheid porque existe una ley del retorno que permite que descendientes del pueblo judío puedan recibir ciudadanía de Israel de forma acelerada, mientras que los árabes no judíos no pueden acceder a tal privilegio. ¿Y cuál es el problema? 18 países del mundo poseen leyes del retorno. Japón o Grecia son algunos de ellos. Más aún, incluso los españoles acaban de aprobar una ley que establece que descendientes de judíos españoles expulsados durante la Inquisición pueden solicitar y hasta recibir nuevamente la ciudadanía española. Cada estado establece de forma autónoma los procesos para brindar ciudadanía. Los descendientes del pueblo griego o japonés desean recibir a sus diásporas ofreciéndoles ciudadanía. Exactamente igual sucede en Israel. Otro de los argumentos utilizados es afirmar que Israel hace apartheid hacia su minoría árabe palestina, ya que el himno del Estado representa a los judíos y lo mismo sucede con la bandera del país. Las banderas y los himnos de los países representan a la mayoría del pueblo que conformó dicho Estado. En el caso de Israel, hablamos del único Estado del mundo en donde el pueblo judío es mayoría. ¿Acaso la bandera y el himno español representan 100% a todos los vascos y a los catalanes? ¿Acaso la bandera de Suiza con su cruz en el centro representa 100% a los musulmanes que viven en ese país?
Es importante aclarar este punto. En Israel existe discriminación social al igual que en otros países, y posiblemente exista mucho menos discriminación que en el promedio de los países de habla hispana. El gobierno y sus ciudadanos deben adoptar medidas para reducir dicha discriminación, sin dudas, pero antes de permitir que alguien demonice a Israel por su nivel de discriminación social, debemos exigirle a tal demonizador que trabaje duramente para corregir las a veces tremendas injusticias sociales que se observan en sus países. Con respecto a los palestinos de Gaza, no existe ningún israelí viviendo allí. Israel se retiró de la franja en 2005, impuso un bloqueo legal tras ser atacado desde 2009, y dicho territorio está siendo gobernado por islamistas de Hamás desde que dieron un golpe de Estado contra la autoridad palestina en 2007. Afirmar que Israel impone un régimen de apartheid contra los árabes palestinos de Gaza es lo mismo que argumentar que Etiopía impone un régimen de apartheid contra Cuba. La única diferencia es que aquí se trata de dos territorios fronterizos que se encuentran en guerra. Descartados los árabes israelíes y los árabes palestinos de Gaza, nos quedaría analizar la situación en Judea y Samaria, o Cisjordania. Judea y Samaria se dividen en tres zonas. La zona A de control total palestino, bajo un gobierno de la autoridad palestina, en donde no viven judíos y donde los israelíes tienen prohibido entrar. La zona B es zona periferial, en donde los palestinos son autónomos, aunque los israelíes pueden circular por carreteras internas. Y la zona C, el 60% del territorio está bajo dominio israelí y allí vive un porcentaje mínimo cercano al 5% de palestinos. Son territorios en donde se encuentran los bloques de colonias de Israel o que directamente están deshabitados. Esta división fue acordada por los palestinos al firmar los acuerdos de Oslo B en 1995. Desde hace años, israelíes y palestinos negocian el estatus final de los tres territorios, especialmente la zona C. Judea y Samaria, de acuerdo a la ley internacional, son territorios en disputa. A la luz de lo relatado, detallemos 6 diferencias que transforman la comparación Israel-Estado apartheid en algo totalmente descabellado e inmoral. Primero, hablemos del estatus de los territorios. En el apartheid sudafricano, todo el territorio era territorio soberano sudafricano. Cada uno de los kilómetros cuadrados de Sudáfrica y de Namibia eran una unidad territorial, por lo que la política discriminatoria se aplicaba hacia distintos ciudadanos dentro de una única unidad gubernamental. En el caso de la relación de Israel con los territorios de Cisjordania, estos territorios no están bajo soberanía israelí y están sujetos a negociación. La inmensa mayoría de palestinos viven bajo un gobierno palestino dirigido por Mahmoud Abbas, en los territorios A y B de Cisjordania, y el 100% de los que viven en Gaza bajo el gobierno de Hamás. La excepción la vemos en menos del 5% de los palestinos, que viven en los territorios en disputa C, una zona cuyo estatus final debería negociarse. Segundo, hablemos de los derechos civiles de las personas. En el apartheid de Sudáfrica, la ciudadanía de las personas de color fue anulada. Dichas personas no poseían derecho a voto. Se prohibían los matrimonios mixtos, no se permitía la libertad de movimiento y existía una segregación física. Frente a este ejemplo, los palestinos de Cisjordania nunca fueron ciudadanos israelíes. Ellos no desean la ciudadanía israelí. Las restricciones al movimiento dentro de Israel o en ciertas zonas específicas son por razones de seguridad y no por motivos raciales. ¿Qué se le va a hacer? A muchos palestinos les gusta asesinar judíos y el Estado de Israel se ve obligado a proteger a sus civiles. No existe de ninguna manera prohibición de trabajar en las regiones en donde viven e incluso pueden casarse con judíos. Tercero, hablemos de los servicios públicos. En el apartheid de Sudáfrica, el régimen discriminador redujo su responsabilidad civil. Los servicios de educación, salud o desempleo que ofrecían a parte de su población eran terriblemente inferiores a las que brindaban a los blancos. En el caso israelí, el 95% de los palestinos viven bajo la autoridad palestina. Los servicios públicos deben ser reclamados a ella.
La calidad de vida y de servicios mejora en Cisjordania debido a una política interna y en base a la colaboración con Israel. En el caso específico de Israel, exigirle a Israel que brinde servicios a los palestinos es tan ridículo como obligar a Cuba a servir públicamente a los etíopes. Cuarto, centrémonos en la libertad de movimiento. En el apartheid de Sudáfrica, el régimen discriminador estableció una división en bantustans. Impusieron restricciones para los negros. No podían vivir en las áreas blancas, salvo con un permiso de trabajo. En el caso de Israel, la restricción de entrada a Israel, incluido el tema de la cerca de seguridad, está ligada al aspecto de la seguridad y no a razones raciales. Los checkpoints cumplen una función de seguridad y no racial. Fuera de eso, Israel no tiene obligación alguna de permitir que árabes palestinos entren dentro de su territorio. Cuando estas mismas personas quieren salir hacia Jordania o regresar de allí, no hay impedimento alguno, exceptuando una revisión para detectar la entrada de material bélico. Quinto, hablemos específicamente del importante aspecto ideológico. En el apartheid de Sudáfrica, el régimen discriminador defendía una concepción racista de la antropología clásica. Según esta concepción, los negros eran una raza primitiva e inferior a la blanca, y los blancos deben dominarlos y civilizarlos. En el caso israelí, el sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. En su férrea base ideológica no está incluida la colonización ni dominación de otros pueblos, ni su visión de otros como inferiores. Por último, hablemos del así llamado Muro del Apartheid. Se trata de una valla de seguridad que en casi todo su recorrido es de alambre, y que fue construido durante la Intifada de Al-Aqsa para evitar los múltiples atentados terroristas que se registraban en Israel. La valla no divide a personas del mismo país que poseen todos ellos la misma ciudadanía y que conviven en paz y armonía, por lo que su colocación sería injustificada. Cuando se exija el desarme de todas las alambradas y muros que existen en el mundo para separar a dos poblaciones diferentes, y cuando los palestinos terminen con sus intentos de asesinar judíos, entonces valdrá la pena sopesar también desarmar la valla de seguridad colocada entre Israel y los territorios de Cisjordania. En síntesis, las personas que insultan para demonizar a Israel, calificándola de ser un estado apartheid, deben entender que cruzan unas líneas rojas insoportables. A las personas que cuestionan y que merecen nuestro respeto, se les debe responder con las 6 razones expuestas. Y si de todos modos estas personas siguen creyendo que aún así se trata de lo mismo, puede ser que no merezcan nuestro respeto.